Pero ¿qué le he explicado yo? Que en redacción no son ustedes los que tienen que hacer el orden, sino que primero tienen que tener una plantilla básica que esté aquí, que es el I12. Una idea más general, que puede ir en primer lugar acá. Una definición, si es que no hay idea general, el inicio. El origen, que está relacionado con año de nacimiento, año de fundación, año de descubrimiento, etc. La característica y el ejemplo. Entonces, el ejercicio dice el título. Literatura medieval. Ya. Literatura medieval. Ese es el título. Y aquí tengo una serie de oraciones que en este caso son 4. Son 4 que me van a estructurar un discurso. Lo que hace la mayoría de la gente es tratar de empezar a hacer algún tipo de orden con las oraciones que vienen ahí, tratando de enlazar cada oración. ¿Qué es lo que les propongo yo? Díganme las opciones con que empieza cada una de las alternativas. 1, 3 y 4. 3, 1, 4, 3, 3. La A, 1. La A, 3. La A, 3. La B, 1, 4, 3, 3. 4, 3, 3. Entonces, nos damos cuenta que no es necesario leer la 2. Ahí voy a perder tiempo. Solamente tengo que leer el 1, el 3 y el 4 porque con eso solamente puedo empezar. ¿Y qué voy a buscar en el 1, el 3 y el 4? O una idea más general, o una definición, o el origen. Basado en el título, literatura medieval, léame la 1. Dante Alighieri. Dante Alighieri, que sería un ejemplo de lo que es el tema. Por tanto, no puedo empezar con la 1 y de inmediato elimino esa opción. Léame la 3. Contexto histórico social del medioevo. Del medioevo. Eso es más amplio que el título, porque el título es literatura medieval. Y aquí me están hablando del contexto sociocultural de la Edad Media. Por tanto, podría empezar con esa y la dejo ahí. ¿Y la 4? Literatura medieval italiana. Y eso ya con un apellido. Medieval, pero italiana. Es más específico. Porque siempre esto va de lo más general a lo más particular. Método deductivo, ¿se recuerda? Ya. Entonces elimino también la opción C. Y aquí, en vez de empezar a ver con cuál sigue, que es lo que hacen usualmente las personas, yo propongo que vean con cuál termina. ¿Por qué? Porque tiene que terminar con algo parecido a un ejemplo de lo que es el tema. ¿Con qué número termina la A? 1. ¿Con qué número termina la D? La 4. D. 1. 1. ¿Y la 3? La E. O sea, perdón, ¿y la E? 4. 4. Ya sabemos que la 1, si quiere la lee de nuevo, Dante Alighieri. es un ejemplo. Por tanto, podría terminar con esta y la tengo en 2 opciones. Pero la 4 dice, Literatura medieval italiana. medieval italiana es más amplio, es más general, literatura medieval italiana es más general que Dante Alighieri. Por tanto, la 4 la elimino. O sea, esa se va. Y ya tengo solamente 2 opciones. ¿Qué veo ahora? Par. ¿Qué son los pares? 2 oraciones que tienen que estar pegadas. ¿Ya? Puede ser antecedente consecuente, puede ser causa-efecto, o puede ser cronología. Siempre pasado, presente, futuro. Entonces voy a ver, ¿dónde quiere que vea el par? ¿Lo puedo ver acá? ¿O lo puedo ver acá? Nunca al medio. Porque al medio tendría que yo empezar a jugar con las opciones que tengo. Aquí ya tengo el 50% del par. Y aquí también ya tengo el 50% del par. ¿Dónde sería más fácil? La 4, ¿qué decía? Literatura medieval italiana. Y eso, ¿se acuerdan que lo vimos acá? Era más general que el ejemplo de Dante Alighieri. ¿Hay alguna que termine con 4, 1? La D, que es la 2. Y esa es la correcta. Pues si la leemos completa ahora, 3, contexto sociohistórico del medioevo, ¿sí? Después tendría que venir la 2, que dice Manifestaciones literarias de la época. literarias, ¿ya? Después 4, literatura medieval italiana, y después 1, Dante Alighieri. Entonces, hay que tener claridad con respecto a que esta es una plantilla básica. No quiere decir que siempre van a aparecer todas. Tengo que ir descartando a medida que voy viendo el inicio. O sea, no leo todas las oraciones, leo el título, no leo todas las oraciones en principio, y me voy al inicio de cada ejercicio. Y solamente leo aquellas que están acá.
y voy buscando según la estructura. Determino el inicio, me voy al final. ¿Qué voy a buscar al final? Un ejemplo o una idea que sea más particular. Como en este caso tenía dos opciones que empezaban y terminaban igual, tengo que buscar por intermedio de los pares cuál es la correcta. Y nos dimos cuenta que había un par aquí, el 4-1, el que me hablaba de literatura medieval italiana, y después me hablaba de Dante Alighieri, por ejemplo. Y ahí tengo un par. Ese es el sistema. Debería tener mínimo 12 buenas de este ejercicio, que son 15. Ese es el 80%. Siempre el 80%.